Bueno, buenas tardes. Los saluda su amigo Jesús Soto. Aquí estamos con el hermano Rafa Garibay y vamos a dar inicio a la primera grabación de nuestro programa Verdades Bíblicas, que aquí el hermano Rafa nos va a dar pues ahora sí testimonio con las Sagradas y compartir con las Sagradas Escrituras. Nos vamos a dar inicio y le damos la palabra al hermano Rafa. Sí, gracias Jesús, buenas tardes al público que nos acompaña en este tema que pues nos invitaste, ¿no? Porque hay mucha confusión en la gente, en el mundo, cuando tocamos esto, ¿verdad? De las Biblia, de las Sagradas Escrituras y sobre todo los puntos de religión. Por eso se llama así el programa Verdades Bíblicas. ¿Qué quiere decir esto? Que dependemos únicamente de las Escrituras. Y eso es bien importante que usted lo tenga en cuenta, ¿verdad? Pero Jesús, qué bueno, me da gracia, te agradezco el que me dé la oportunidad pues, de estar aquí contigo. Hay algunas preguntas. Una de ellas, la primera pregunta sería, dice que es la Biblia. Sí. Y ahí quisiera yo que nos dieras más amplia información sí. Acerca de lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Sí, cómo no, y es tan hermoso decir esto. ¿Por qué? Porque fíjate Jesús que una señora me preguntaba hace tiempo que ¿cuántas religiones había en el mundo? Yo le dije, pues hay más de 3,000 religiones en el mundo, etcétera, y hay más. Entonces a ella le dolió la cabeza, dice, oye, ¿en dónde puedo confiar yo? Yo le dije, señora, en la Escritura. Ahí es donde nosotros debemos de confiar para buscar la palabra correcta y la Biblia viene siendo el manual de vida para el creyente, ¿no? Entonces es bien importante que las personas que quieren ser hijas de Dios, ese va a ser otro tema más adelante, pues dependan únicamente, Jesús, de las Escrituras, ¿no? Porque ahí va a haber controversia entre que si tú, que yo, o que las religiones en sí tomen las Sagradas Escrituras, pero que tengan otro tipo de dogmas de fe, de inventos de los hombres, pues. Y ahí es donde hay debate entre una y otra. Entonces, es algo muy delicado. Pero volviendo a tu pregunta, la Biblia es la palabra de Dios. Y si nosotros buscamos la Escritura, Jesús, nosotros nos vamos a ir al libro, vamos a buscar en la Escritura, nos vamos a ir a segunda carta de Timoteo, vamos a buscar nosotros aquí, la segunda carta de Timoteo en el capítulo número 2, segunda carta a Timoteo, capítulo número 3, en el versículo 14, Jesús, y fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí Jesús, el apóstol Pablo, está diciendo que nosotros debemos de ser instruidos en las Escrituras con un propósito correcto, sano, limpio. Y todos aquellos que nos dejemos guiar por las Escrituras, dice, vamos a ser preparados para toda buena obra. Entonces, rectamente delante de Dios, tenemos que hacer un cambio moral, espiritual y físico para manifestar una fe absoluta. Entonces, eso dice, porque el apóstol Pablo nos menciona muy clarito, es algo muy serio. Dice, la palabra de Dios, la instrucción bíblica, es útil para ti porque la misma Biblia te corrige, te enseña cómo vivir, te redarguye, el Espíritu Santo te habla. Entonces, esa parte es bien importante, Jesús. Entonces, tenemos otra pregunta. Sí. Quedó bien entendido que la Biblia pues es el instructivo de vida. Amén. Y toda persona da testimonio pues con su conducta. Claro. De una vida ejemplar la que estudia. Es correcto, es correcto. Segunda pregunta dice, ¿y quién la hizo? La Biblia muchas preguntas le da esa pregunta. Sí. Dice, pues el mismo hombre la hizo, la escribió. Sí. Entonces, pues de veces yo me quedo
pues ahora sí, ¿cómo contestar esa Sí, pregunta? esto fíjate Jesús que es una pregunta que sí se presta a confusión y lógicamente que, bueno, en este caso, mientras se persiste esto va a haber más confusión y la gente va a quedar, como te dijera, desganada a no querer estudiar la Biblia, porque dice, ¿de qué sirve? Hay mucha gente que profesa religiones, pero que vive de una manera totalmente contraria, ¿no? Como decías tú, no da testimonio de la fe. Bueno, volviendo a tu pregunta, te voy a contestar de esta manera. La Biblia en sí, digamos, vamos a clasificarla por la parte física. La Biblia en sí fue hecha por hombres, pero tenemos que especificar al hablar del papel, de la imprenta, de la tinta, ¿no? En la cuestión física, eso sí es hecho por los hombres. Sí, el papel, el lápiz, la imprenta, estamos de acuerdo a la mente humana de la gente que piensa de esa manera, porque luego tratan de meter confusión. ¿Me explico? Pero la inspiración, la enseñanza que la Biblia nos muestra a través de la escritura, la enseñanza, esa es inspiración divina por Dios. Es decir, Dios utilizó a hombres correctos, a hombres de fe, a hombres rectos delante de Él, para que estos escribieran, como fue en el caso de Moisés, y a Él se le entregó las tablas de la ley para que éste las compartiera al pueblo, ¿no? ¿Y qué eran las tablas de la ley? Pues la conducta que debía de llevar el pueblo judío para que viviera de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Y por decirte algo así rápido, dice aquí en el Deuteronomio capítulo 6, dice así la Escritura, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios manda que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a los cuales pasáis vosotros para tomarla. Entonces Dios establece su ley, sus normas, ¿verdad? A través de las Escrituras, para que los hijos, para que el pueblo viva de acuerdo a su voluntad, ¿no? Entonces, la Biblia es inspiración divina. Y la parte humana, pues fue lo que hicieron, la parte de, te digo físicamente, la portada, el lápiz, las hojas, eso sí es inspiración humana o hechos humanos, pero no debemos de confundir estas cosas. Y también pues debemos de saber de que la Biblia es un libro que se ha imprimido millones y millones. Es el que más se ha vendido en el mundo. Así Entonces, es. ¿por qué razón? Porque es algo que Dios dijo que nos dice que en todos los rincones de la tierra iba a estar su palabra. Así es. Entonces, es hasta profético. Así es. Es hasta profético porque nosotros, como dice por ahí el libro de Hebreos 9:27, dice, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, ¿verdad? Después de que pecó Adán y Eva entró la maldición, el pecado, etcétera, destrucción. Pero también cuando Dios castigó Jesús, cuando Dios castigó al ser humano, a Adán, a Eva, y reprendió al diablo también, estaban los ángeles también viendo Jesús. Porque antes de esto, Luzbel se reveló en las alturas, en el cielo, nos habla el libro de Ezequiel acerca de esto, la rebelión de Satanás, fue castigado, ¿verdad? Junto con la tercera parte de los ángeles que ahora se llaman demonios, ¿no? Entonces, cuando Dios reprende a Adán y a Eva y a Satanás, están los ángeles también viendo. Y Dios tiene que ser conocido por su amor, sí, por su misericordia, sí, pero también es un Dios de orden, que no va a permitir el pecado, y que por eso proféticamente dejó Jesús cierto tiempo para deliberar, determinar cuándo va a haber el juicio final, donde Satanás va a ser consumido, derrotado, el falso profeta, el anticristo, etcétera, el dragón, la serpiente antigua, etcétera, etcétera, y va a ser su dominio total. Ahí en Apocalipsis, por ahí en el capítulo 20 nos expresa esta historia. Entonces sí es importante que nosotros tengamos madurez y que vayamos a las Escrituras para adquirir sabiduría. Pues muy bien. Otra pregunta que por aquí tenemos, de que la gente nos hace, dice, ¿y podemos creer en la Biblia? O sea, la pregunta que nos hace la gente, sí. ¿verdad? Dice, gente a lo mejor incrédula, gente que critica
que por decir, sí, vamos a decir que pone trabas en cuanto a esta aventura. Que no le dan la veracidad suficiente a este libro. Así es. Sí. Bueno, pues, ¿qué te puedo contestar yo con el libro, la Biblia? Esta es una pregunta muy interesante que tiene muchísima profundidad. Pero sabemos nosotros, por ejemplo, Jesús, como yo visito los centros de rehabilitación, las clínicas de rehabilitación para las personas que tienen problemas con alcohol y drogas, ¿verdad? Yo les menciono mucho un capítulo en Juan 10:10, donde el Señor Jesucristo pues señala al opositor, al engañador, a Satanás. Y el mismo Señor Jesucristo les dice a la gente, dice, este vino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Entonces, cuando nosotros buscamos la Biblia, es un libro que fue inscrito, inspirado por Dios para un beneficio de sus hijos. Es decir, este libro nos va a ayudar para bien. ¿Me explico? Jesús nos da mucha sabiduría para poder vivir bien, para vivir bien. Entonces no es un libro malo como muchas personas a lo mejor tienen esa idea, ¿no? Pero debemos de creer, de buscar. ¿Por qué? Porque si Dios es un espíritu, Dios es espíritu que no lo podemos ver, pero que sí lo podemos sentir. Entonces cuando nosotros lo buscamos a través de la escritura y su palabra, Él nos da paz. Él nos da gozo, nos da victoria en las luchas. Como, digamos, como te dijera, si utilizamos el Salmo 23, dice el Salmo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar esto y le decimos al Señor, eres mi Señor, eres mi autoridad, el Señor empieza a actuar, a bendecir. Entonces, es un libro de mucha ayuda para el ser humano, ¿no? Pero es importante que nosotros creamos en este libro como palabra fiel de Dios. Y otro punto bien importante, que es donde la gente está fallando, no obedece el plan de Dios. Bueno, hermano, pues yo creo que nos quedó muy bien entendido, ¿verdad? Y lo podemos ver, yo creo que la gente, todos nosotros, algunos, viendo ahorita los medios de comunicación, los medios, cómo están envolviendo, no se diga a los jóvenes, a los niños, en esas redes sociales, donde se involucra sexualidad, drogadicción, qué sé yo, tatuajismo, brujería, bueno, todo lo que es, y vemos muy claro que lo que domina es Satanás. En este planeta, siendo reales, es el dinero, es la ambición del poder, y no se diga la destrucción masiva. Bueno, como estamos viendo con esta epidemia que está fue inventada según quién llegara con un chino, ¿no? Ahí salió de un laboratorio, ¿verdad? En fin. Es correcto. Para terminar, Jesús, pues simplemente decirte, para terminar, agradecemos a toda la gente que con su favor nos atiende, nos busca, etc. Para terminar, Jesús, pues es un punto delicado que en otro tema, si tú gustas, pues abordaremos. Pues ¿por qué? Porque que nos hagan llegar mensajes. Sí, ¿no? ¿por qué? Porque y nos digan qué opinan, críticas, opiniones, sí, que sea comentarios, un beneficio bueno, nutritivo hacia el que lo vea, lo escuche y pues que dé su participación. Sí, jóvenes, hasta incluso niños, que dé su punto de vista, que vean. Mira, yo quiero cerrar el programa, Jesús, con el capítulo 4 de Mateo, ¿verdad? Donde el diablo pues tienta a Jesús en 3 ocasiones. Entonces, en esta parte, parafraseando el mensaje, sabemos que quien tomó este mundo por error de Adán y Eva, pues fue Satanás, porque cuando ellos pecaron, Satanás tomó la autoridad en la tierra junto con la tercera parte de los ángeles, que ahora son demonios. Y ellos son los que dominan este sistema de cosas, Jesús. Y lógicamente al Señor Jesucristo pues lo tentaron, ¿verdad? Porque el diablo le dijo, Jesús, o bueno, si tú te inclinas y me adoras, te voy a entregar todos estos reinos, ¿no? Entonces, lo sabía Jesús, porque Jesús, el mismo Señor Jesucristo le dijo, escrito está, a un solo Dios servirás y a Él solo adorarás. Pero la gente, Jesús, ese es el grave problema, que la gente no lo sabe. Entonces se deja maravillar por las cosas ocultas que desconoce, ¿no?
Entonces, ese es el problema de la gente que se deja de, pues, superficialmente sobrellevar por la sensualidad, por la sexualidad, por la droga, el alcohol, el cigarro, cosas que están acabando con la humanidad terrible y donde el diablo está haciendo de las suyas, pero lógicamente que eso será para un tema más adelante, ¿verdad? Y bueno, pues nos despedimos de la gente que nos ve en esta tarde, agradecemos mucho el favor de su atención y gracias Jesús por invitarme y cómo no, pues seguiremos trabajando más puntos específicos sobre la Biblia interesantes donde la gente tenga la intención de preguntar, porque hay mucha escasez, hay mucha pobreza espiritual, por eso vive la gente así. Pues gracias Jesús, gracias. Pues gracias pues a todos los que nos van a compartir y como vuelvo a recordarles, ojalá que haya pues algún comentario, críticas, que sea todo para con un beneficio de Dios, ¿verdad? Que sea esto fructífero y que siga creciendo. Así es. Un saludo y que Dios los bendiga a todos. Sí, buena tarde.